Nuevamente, buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Mil gracias por continuar acá, por permitirnos ese regalo de llegar a actualizar con esta información de la reforma tributaria y también en esta mañana tener unas herramientas para que ustedes en este resto de año que nos toca en el mundo laboral de el área contable de impuestos, un corre-corre, tener claro cuál es ese corre-corre y sobre todo antes de presentar unas declaraciones muy importantes, que es la declaración de renta. No saben cuánto aprendemos nosotros cuando ustedes nos realizan esas inquietudes. Por eso está el chat abierto hasta que termine pues esta jornada como de dictar esta charla. Hasta ahí tenemos pues como el chat abierto para recibir sus inquietudes y haremos lo posible dentro de los espacios que nos den de resolver todas esas inquietudes, especialmente la de estos temas. Antes de iniciar la jornada, esta jornada que da cierre, quiero compartir con ustedes un texto que está ubicado en un libro que se llama Destellos de Cielo, que el título de la obra es Procurar. Si en algún espacio lo han escuchado, hoy es el momento de rescatar otra palabrita de ahí. Procura que tu vida tenga una sonrisa para el triste. Procura que tu vida tenga una solución al problema del otro. Procura que tu vida lleve paz al desazón del otro. Procura que tu vida sea luz en la tiniebla del otro. Procura que tu vida infunda fe en la duda del otro. Procura que tu vida tenga propósito de amor. Evita que tu vida, tus acciones y tus palabras se conviertan en la causa por la que el otro llora. Recuerda que cada día puede ser el día en que te encuentres cara a cara con aquel que te dio la vida. Procura entonces llegar a su presencia con tus manos llenas de las sonrisas que dibujaste en el rostro del otro, de la paz que sembraste en el corazón del otro y de la fe que plantaste en el alma del otro. Procura que tu paso por la tierra tenga sentido en el dar y evita que tu caminar siembre espinas en los corazones que tocas. Vamos a desarrollar entonces en este resto de jornada un documento o unas presentaciones que hacen relación a ese tema fundamental que tenemos que revisar en costos y deducciones, tanto para personas naturales como para nuestras compañías. Digamos que este es un engranaje con esa primera parte que les estaba hablando mi compañera Marcela, ¿cierto? No la podemos ver solita, es un engranaje y tratamos de dar unos requisitos esenciales al tema de costos que debemos revisar. No nos da para hacer todo un esquema general, pero sí creemos que estas son las bases fundamentales que les servirán para ustedes tomar los lineamientos en esa revisión tendientes a hacer un adecuado cierre contable y una adecuada presentación de declaración de renta por este 2022, que trae muchas cositas. Haremos detalle en unas novedades importantes, sobre todo en esos requisitos adicionales que tenemos que cumplir para que la DIAN nos diga, le acepto ese costo de deducción, porque está encaminado a otros documentos o otras acciones que debemos realizar. Importante, este fue un año de movimientos. Desde la pandemia, desde ese 2020 y la expedición del decreto reglamentario 358, que fue por allá el 5 de marzo del 2020, la DIAN ha realizado una labor fuerte en tratar de encaminar y tener la información en tiempo real. ¿Y cuál información? Toda esa que tenemos de soporte, costos, gastos y deducciones. Va paso a paso. Ha avanzado, pero todavía falta más. Inclusive existe un proyecto que pretende seguir hablando del tema del sistema de facturación. Y es un proyecto que salió, fue publicado desde agosto, pero todavía no ha dado curso, además que por todo este esquema normativo. Y la intención es agrupar ahí otra cantidad de documentos que todavía no están en tiempo real en la administración de impuestos. Podríamos decir hoy que si la administración de impuestos optimizara ese cruce de información, ya casi que la auditoría estaría hecha. Tendría muchos elementos de juicio. Claro que quedan otros, me dirán ustedes. Es que ella no conoce otros detalles, cuáles son mis momentos especiales de realización, entonces tendría que venir a preguntarme qué pasó con este costo, qué pasó con esta deducción, usted qué se dedica, qué hace, pero sí existen unas herramientas fundamentales que ya ella cuenta y con lo cual ha hecho procesos de fiscalización, tal como nos lo contaba mi compañera Marcela ahora en la primera sesión.
Entonces, ¿qué vamos a ver? Voy a compartir con ustedes pues el material que les llegó y en ese material nos vamos a dedicar en una parte a todo ese tema de costos y deducciones. Y entonces iniciamos, o el título de la obra es un título como muy general, quiere abarcar muchas cosas y son los requisitos para la aceptación de costos, deducciones e impuestos y descuentos tributarios. También dentro de esto, aunque no lo digamos así, sabemos que los requisitos que siguen para costos y deducciones sirven también para los impuestos descontables. Y también vamos a hablar un poco de esos controles al sistema de facturación que afectan la declaración de renta. Entonces, arrancamos con un esquema general que quienes han participado dentro de nuestra escuela de planeación durante varios periodos, este esquema es muy conocido. Y entonces, ¿qué parte? ¿Dónde tenemos que mirar esos costos y deducciones? ¿Hacia dónde nos tenemos que ir? Vea, si yo soy un obligado a llevar contabilidad, pues voy y miro la contabilidad. Y entonces, según en contabilidad, esa clasificación apenas encontramos allá dentro de esos estándares, dentro de esa nomenclatura que nosotros tenemos en nuestros registros. Podemos ver una parte que hace relación a costos y otra que dice, estos son mis gastos generales y empieza una chorrera, una cantidad. Pero nosotros nos tenemos que ir más allá y más allá es a dónde. Venga, tome esa información que tiene en contabilidad, empiece a hacer unos chequeos, empiece a mirar una información y para efectos tributarios, que es lo que nos atañe hoy, esa información se puede dividir en varios brazos. Tenemos 5 bracitos en los cuales se puede dividir esa información que tenemos en la contabilidad. Entonces, arranca, usted tiene que identificar que un primer brazo, los costos. Y entonces, ¿los costos cuáles son? Esos que son directamente asociados a la generación del ingreso, que sin ellos no se podría obtener un ingreso. Y entonces, en términos generales, uno que podría decir, voy a producir zapatos, entonces necesito el cuero, necesito las tapas, necesito los moldes, lo que hacen las plantillas, los colores para hacerlo, ¿cierto? Esa es una parte. Si yo necesito producir una mesa, entonces la madera y todo lo que hace parte de lo inherente, lo que en muchas ocasiones es muy visible, que si yo lo desligo de ahí, no obtengo mi producto final o ese servicio final que estoy entregando a las personas. También que se desprende, existen otra clasificación y es las deducciones, que no son tan ligadas al ingreso, pero son necesarias. Yo sin ellas no podría sacar un producto en el comercio, no conocería mi producto porque yo tengo que hacerle publicidad, tengo que tener una bodega en arrendamiento donde voy a llevar mi producto finalizado. Y entonces todo eso inherente a tener ese producto allá, que lo conozcan, a que se transporte, se llama deducciones. ¿Qué pasa? Dentro del mundo del sistema celular, porque tenemos que hablar del mundo del sistema celular que hoy nos atañe, este mundo de las deducciones toma otra connotación, o mejor, se desprende en dos bracitos que ustedes tienen ahí en la parte final. Y decimos, frente al mundo celular, las deducciones se clasifican o son costos y gastos, gastos por allá, o son deducciones sin relación de causalidad. Es decir, aquellas cosas que se dan por un estado natural o por una situación que se presenta dentro de las personas y que tienen un beneficio tributario. Si tienen un dependiente, si usted pagó una medicina prepagada, entonces esas son deducciones en relación de causalidad, entonces que la norma le permite, tómenlas ahí. Entonces, ¿a cuáles tenemos que controlar? A las que dentro de ese sistema celular los denominamos gastos. Ellos también se rigen por estas mismas normas que vamos a ir repasando en esta jornada. Si vamos haciendo un recorrido por los artículos del estatuto, siempre encontramos en esta parte de costos y deducciones que la norma nos da como unos toques. Ella no nos dice qué se permite, pero nos dice qué debemos cumplir para que se permitan unas situaciones o nos dice no son aceptados fiscalmente estos. Entonces usted ya sabe que hay que ir a mirar qué son esos detallitos que no me permiten aceptar un costo y una deducción. Y entonces de esa revisión de esa norma encontramos costos y gastos que son no deducibles. Yo ya le coloqué el ojito y dije, no me lo puedo tomar en la declaración de renta porque no cumple algún requisito de los que vamos a repasar ahora. Después también puede encontrar ahí dentro de ese esquema, y está como el brazo final antes de hablar del otro brazo, los descuentos tributarios. Que los descuentos tributarios, ¿de dónde nacen? De un esquema que pudo ser un costo o una deducción, pero por una aplicación normativa nos dan la posibilidad de tener un tratamiento como descuento tributario. Entonces usted ya se mira, si cumplo con esos requisitos, ¿qué me beneficia más? ¿Seguirlo teniendo como una deducción para el caso de unos o dejarlo como un descuento tributario? Pero tienen que cumplir los mismos requisitos, entonces por ahí están en esas líneas. Pero el mundo no se queda así o no se queda ahí mejor.
también existen otras circunstancias que no están contablemente registradas, porque partimos de este mundo, que es la contabilidad, pero que nos permiten tener un tratamiento fiscal. Y entonces, ¿cuáles son esas? Que no están contablemente, pero tienen un tratamiento fiscal. Existe una cantidad, pero digamos, cuando yo tengo una deducción especial que me da más, por ejemplo, porque tengo contratado unas viudas o personal que tiene una discapacidad certificada, que tengo más aprendices de los que la norma me exige. Entonces, contablemente yo no tengo ese registro de ese gasto, pero para llevarlo a la declaración de renta, yo aplico esa norma y entonces tengo un gasto fiscal en forma adicional. Ese es el primer abrebocas. Entonces, también, ¿qué le está diciendo la norma? Y por eso traje a colación el artículo 176 y 177 del Estatuto Tributario, que nos hacen un llamado de atención y nos dicen, vea, es que los requisitos que están contemplados dentro de la norma 105 y siguiente, o 88, 85 y siguientes del Estatuto Tributario, se deben cumplir tanto para aquellas erogaciones que usted va a denominar como costos o para aquellas erogaciones que usted las va a denominar como deducciones. Unos y otros deben cumplir las mismas condiciones. Y también, ¿qué le están diciendo dentro de esta norma? El artículo 176 en especial le está diciendo, vea, ponga cuidado. Si existe una erogación que tiene la connotación de ser capitalizada, es decir, no va al estado de resultado, sino que usted lo lleva como mayor valor del activo, también debe cumplir con los requisitos de costos y deducciones. No es que por el mero hecho de llevarlo allá ya quede tranquilo, no, usted también tiene que velar que si es la mano de obra que está haciendo la construcción de un activo fijo, entonces se me va para la parte del costo del activo de propiedad, planta y equipo. Yo tengo que cumplir con todos los requisitos de mano de obra como si estuviera en otra clasificación. Entonces, eso nos trae estas normas que les quise traer acá a colación. A renglón seguido, o mejor, como primer requisito que debemos mirar, porque son varios los requisitos que vamos a mirar aquí, los vamos a ir detallando uno a uno. Quise clasificarlos como en importancia, como descarte. Usted lo primero que mira es esto y después se va a mirar los otros detalles. Si ya cumplió con esto, siga revisando. Si no cumple con eso, no se desgaste, no busque lo otro más, porque estos son los presupuestos esenciales para yo tener ese tratamiento de costos y deducciones. Y entonces, si no cumple con eso, ¿para qué se va a fijar en qué documento está soportado si ya no cumplió con eso? Y entonces, ¿cuáles son? Vea, usted se tiene que ir a mirar, son nada más cuatro principios esenciales. Realización. Y entonces, cuando hablamos de realización, nos tenemos que ir a pensar, ¿quién soy yo frente a la declaración de renta? ¿Soy un contribuyente obligado a llevar contabilidad o soy un contribuyente que no estoy obligado a llevar contabilidad? Y entonces, si yo no estoy obligado a llevar contabilidad, me rige para efectos de realización el artículo 58 y 104 del Estatuto Tributario, que dicen costos y deducciones para no obligados a llevar contabilidad. Y entonces esa nota que le está diciendo, vea, para estos contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, sus costos y deducciones son en el momento del pago, ¿cierto? Caja por caja. Pero ojo, no todo lo que pague va a ser costo y deducción, porque adicionalmente a que pague, si usted va a realizar, por ejemplo, un pago anticipado, que nos pagaron el seminario o el panel en forma anticipada, la norma le está diciendo, aunque lo pagó en forma anticipada, tiene que cumplir con que se dé la prestación del servicio o transferencia del bien. Entonces va inmerso en ese mundo. Entonces usted dice, sí, lo pagué, pero ya efectivamente se dio ese momento de realización. Y entonces queda por descarte cuáles artículos, el artículo 59 y el 105 del Estatuto Tributario, que nos están diciendo cómo se comportan o cuáles son los momentos de realización para los obligados a llevar contabilidad de esos costos y deducciones. Y entonces es una lista, es un listado. Y entonces el listado arranca diciendo, aunque devengados contablemente, estos son los momentos especiales de realización. Es decir, vea, usted los debe tener incluidos en su contabilidad, porque la obligación suya es llevar la contabilidad de acuerdo a todos los marcos técnicos normativos. Pero aunque estén allá en la contabilidad, venga, chequeme, que todavía no son. Hay unos que no son. Y entonces, ¿cuáles vemos ahí? Vea, por ejemplo, los valores razonables, los intereses implícitos o aquellos registros que tenemos que hacer en el ORI. Le dijeron, todavía no son, todavía no es el momento de realización. Entonces, téngalos ahí en un control para cuando se dé esa relación poderlos involucrar en su declaración de renta. ¿Qué le está diciendo la norma además dentro de estos principios esenciales?
Y hago referencia aquí a un artículo 107 que está en dos esquemas, el artículo 107 del Estatuto Tributario, que este artículo 107 que nos está diciendo, vea, las expensas necesarias son deducibles. Y entonces hablamos del principio de causalidad con actividades productoras de renta. Y entonces, ¿qué es la causalidad? Es el nexo que existe entre el ingreso y lo que yo necesito para producir el ingreso. Pero gracias a Dios, a partir del año grabable 2020 se realizó un concepto de unificación, o mejor, una sentencia de unificación con este principio, porque este era como el que más nos tocaba batallar a los contribuyentes, que llegaba el funcionario de la DIAN y nos decía, vea, no cumple con la causalidad, no cumple, no cumple. Y entonces ya se llegó ese concepto de unificación donde nos dicen que existe un nexo en todas esas actividades que usted realiza son aceptables todas esas actividades sin que necesariamente usted las vea visibles dentro de esa producción de ese bien o prestación del servicio, sin que usted diga es directamente asociado, pero que usted la necesita, por ejemplo, la publicidad. Yo necesito que mi información del producto salga en estos medios. Usted no lo ve en el producto, pero si yo no hago publicidad, seguramente no me conocen en otra región. Entonces yo necesito que salga en la web, en Facebook, en Instagram, para que capture otros personajes, para que capture otros clientes. Entonces, sin necesidad de que esté inmerso directamente en ese nexo con el producto cuando yo lo veo, lo necesito para poder generar ingresos. Entonces ya hay un nexo dentro de esto. Gracias a Dios por esa sentencia de unificación. Y ese artículo 107 del Estatuto Tributario también nos está hablando de dos principios o presupuestos esenciales. Vea, la necesidad y la proporcionalidad. Y entonces, ¿en necesidad qué es? Usted sí lo necesita. Es razonable ese gasto. Está razonablemente identificado en el mercado. Venga, usted para vender ese bien sí necesita hacer esta erogación. La publicidad en esa zona sí le ayuda a incrementar. Es necesario. Y entonces la DIAN, ¿cómo hace para analizar esto? Con las estadísticas de los sectores y la información de otros, dice, ve, esta gente no necesita esta información o no necesita este gasto, porque usted vendiendo el mismo producto sí tiene esta otra erogación. Es una parte. Y la otra, la proporcionalidad. Entonces le están diciendo, vea, yo puedo comparar, por ejemplo, honorarios de junta directiva. Usted necesita tener la junta directiva, obviamente, para tomar las decisiones adecuadas dentro de su organización. Pero ¿por qué los honorarios de junta directiva de su organización, que es pequeña, son considerablemente altos comparados con los honorarios de junta directiva de otra organización más grande? Si es proporcional, si es razonable, como es el elemento cualitativo, ese valor que usted me está involucrando ahí, si es razonable, entonces por ese filtro caen muchos, se colan muchas situaciones. Venga, usted porque ese empleado le está pagando esta bonificación y a los otros no. ¿Este qué hace? O este porque es empleado socio, entonces usted tiene un beneficio y los otros no. Entonces, por ese filtro se va dando esta situación. Y la última, que es una que nos debemos preocupar nosotros, porque nosotros los contadores, revisores fiscales y asesores, nos toca, cuando llegue una situación frente a un requerimiento, tener la prueba de ese soporte adecuado de costos y deducciones. Y esa prueba no está, los presupuestos formales. Debe cumplir esos presupuestos, debe estar en este documento, debe estar soportado con esta situación y cumplir con estos requisitos para poder que pase el filtro de la administración de impuestos, que puede ser en el momento que llegue a asistirnos, en ocasiones la administración de impuestos ha asistido a unos contribuyentes para elaborar su declaración, o cuando está haciendo esos procesos de auditorías tendientes a beneficios de auditoría, o usted solicitó una devolución de IVA, o porque algún contribuyente dijo algo suyo, entonces vamos a buscarlo a ver qué pasa. Entonces debemos partir del cumplimiento de estos presupuestos esenciales y ahí están las normas que lo involucran. Y entonces, a renglón seguido, ¿qué sigue? Aparte de cumplir eso, hay uno fundamental. Y usted ya hoy debe empezar a preguntarse o tener organizado dentro de su información contable cuál es el soporte por el cual usted realizó el registro contable de esa erogación que usted le va a dar el tratamiento de costo de deducción. Entonces, de alguna manera, por ubicación de comprobantes, por documento interno, por lo que sea, usted debe clasificar y entonces debe decir, bueno, mi información contable yo la tengo o en factura electrónica de venta, o tengo otra factura que se llama la factura de talonario,
que está vigente, talonario, papel, está vigente ¿para qué? Para la contingencia. Cuando el obligado a facturar electrónicamente se le presenta una situación de contingencia y yo necesito la factura porque la vida sigue, el negocio comercial se está dando, necesito el soporte de costos, gastos y deducciones, él acude a ese salvavidas que se llama factura de contingencia y entonces yo necesito tener esa factura de contingencia. Entonces yo tengo que saber mi información contable cuándo está soportada con esa factura de contingencia. También tengo que identificar algo muy importante. Vea, ¿cuáles son los documentos equivalentes a la factura que están vigentes hoy? Porque los vamos a ver más adelante. Porque yo identificando esto, ya tengo que saber que si está con un documento equivalente, yo ya no tengo que acudir a este otro soporte o está en factura electrónica o documento equivalente, entonces ya no me tengo que ir a este último que nos ha causado revuelo desde agosto de este año, que es cuál, el documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar o expedir documento equivalente que cobró mucha vida, que ha existido toda la vida, pero que cobró mucha vida con esta forma de transmitirlo electrónicamente. También otro soporte que nos interesa mucho, que es el adecuado, la nómina electrónica. Estos 5 soportes que acabo de mencionar, vamos a ver unos detalles de este, no hay que ver muchos detalles, vamos a ver detalles de los otros, hacen parte y tienen, por eso tienen la connotación de SF, de un sistema de facturación. Y entonces, ¿cómo que sistema de facturación? Si recuerdan, el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, siempre el título de ese artículo era la factura o documentos equivalentes, toda la vida. Toda la vida hasta septiembre del 2021, que se despidió la otra reforma tributaria, Ley 2155, y entonces se le cambió el nombre y el contenido, no solo el nombre, sino el contenido. Muchos incisos se involucraron dentro de este artículo 616.1 y ya tiene el nombre de sistema de facturación. ¿Qué implica que tenga el nombre de sistema de facturación? Que ya no es solo la factura, sino que son varios brazos que nos quieren controlar y que están ahí en el sistema de facturación. Y además, no solamente se va a quedar con los que tenemos hoy contemplados dentro de este esquema y que estamos batallando con esos, sino que la idea de la administración de impuestos, y el administrador de impuestos tiene las facultades, en la reforma tributaria se le dio las facultades para que establezca otros documentos que considere necesario para el control y la fiscalización dentro de este sistema de facturación. Y entonces escucha uno en ocasiones cuando ve las charlas de los funcionarios de la DIAN que, por ejemplo, mañana puede ser electrónico el certificado de donaciones, ¿cierto? Entonces ese puede ser electrónico. Mañana puede ser electrónico el documento POS. También mañana puede ser electrónico esos documentos para ventas en los puntos de las zonas francas, ¿cierto? En unos puntos de zona franca especiales de los turistas, esto, que salga ahí. También puede ser electrónico los documentos de matrículas y otros documentos. Quieren tener otro control adicional, entonces dijeron, vamos a crear este documento. Entonces tenemos que estar pendiente cuando salga la información, ese proyecto de resolución que está ahí muy grande, para ver cuáles nos afectan a nuestra organización. Y entonces se queda otro mundo. Es como un filtro. Entonces yo paso el filtro, o está por factura electrónica de venta, o está por factura de talonario de papel, que es contingencia, o está por un documento equivalente de los vigentes, de los que están válidos hoy, o yo le tengo que hacer un documento soporte, o me corresponde hacer la transmisión de la nómina electrónica, o si no, me voy para otro soporte de costos y deducciones. Muy importante en este punto y ahora, aunque lo miraremos ahora cuando estemos viendo la diapositiva de otros soportes de costos y deducciones, que es que la obligación, o mejor, la obligación de facturar y de estar en esto, hace referencia cuando yo estoy frente a operaciones que impliquen transferencia de bienes o prestación de servicios. Entonces, esa es la primera base. Usted se tiene que hacer la pregunta, ¿estoy obligado a facturar? Ah, pero usted pregúntese, ¿qué voy a facturar? ¿Es una transferencia de bien o una prestación de servicio? Si su respuesta es sí, y usted es un obligado a facturar, sí le toca pedir factura o utilizar uno de estos mecanismos. Entonces, vamos a continuar con la historia acá. Y entonces, ¿cuál es ese primer brazo que les traje a colación ahí dentro de esos soportes adecuados? La factura electrónica de venta. Llegó el año 2020, donde todos empezamos a migrar al mundo de facturación electrónica de venta. ¿Quiénes? Todos los que cumplían los requisitos. Y también otros que dijeron, yo quiero ser facturador voluntario. Antes la gente podía ser facturador voluntario y hacía su factura de talonario de papel, no había ningún problema. Pero a partir del año 2020, de la resolución 0042, mejor que fue expedida por allá en mayo, dijeron, sí, usted quiere ser un voluntario facturador, lo va a hacer en el mundo de factura electrónica de venta. Y entonces nos tenemos que preguntar,
Para mi costo, gasto, deducción o descuento tributario, esa factura de venta, ¿cómo debe estar? ¿O yo qué debo conservar? ¿Dónde la debo tener? Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿yo soy un facturador electrónico o no soy un facturador electrónico? Si yo soy un facturador electrónico, lo que debo conservar, chequear de esa factura electrónicamente, de ese soporte adecuado, es el XML, el contenedor electrónico. Esos son los que yo los tengo que tener ahí, ese, porque soy un facturador electrónico. Si yo no soy facturador electrónico, la obligación de conservar es que mi representación gráfica como mecanismo preferente, ese es el que yo tengo que conservar y tener a disposición de la administración para cuando me lo pida. ¿Y qué es tener a la disposición de la administración? Consérvelos, sepa dónde está, que los pueda leer, que los pueda abrir, por ejemplo, esos contenedores electrónicos, la información que tiene hoy para cuando mañana llegue la auditoría, sí, venga, vámonos a ver, información de noviembre 2022, aquí están mis facturas de adquisición de bienes y servicios, que son un volumen muy grande de operaciones. Usted debe conservar los medios para poder visualizarlos. Pero, ¿qué nos trajo el mundo en este año 2022? O mejor, a través de la reforma tributaria de la Ley 2155, en ese artículo 616-1 del sistema de facturación, se nos dio un moñito, un añadido como requisito para esa factura electrónica de venta. Y entonces, ¿qué nos dijo la norma? Por allá creo que es el inciso 10. Vea, cuando la venta de un bien y o prestación de servicio se realice a través de factura electrónica de venta, entonces nos dijeron, vea, ahí ya nos dan la connotación. Venta de bien o prestación de servicios. Que cumpla que sea a través de una factura electrónica, pero adicionalmente que sea una operación que se realice a crédito o se establezca un plazo. Es decir, este requisito que vamos a hablar no es cuando usted compra a través de facturas electrónicas y paga de contado. No, ya usted está salvado de este tema. Si usted paga de contado y contado, ese el mismo día, la misma hora que le emitieron la factura, ese mismo día es contado. Si ahí dice, no, es contado, pero yo lo pagué a los 2 días, ya no cumple con ser contado. Es ese mismo día, en ese instante, listo. Entonces, cuando esa operación está soportada en una factura electrónica y dice a crédito o tiene un plazo especial, el moñito que nos dijeron es, vea, el adquiriente deberá confirmar para que constituya en soporte costos, deducciones e impuestos descontables una aceptación de la factura. Deberá confirmar dos cosas, que llegó la factura, ya lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, y que está de acuerdo con los bienes y servicios que le están ahí involucrando, listo. Entonces hablamos del tema de aceptación de factura, que se fue un poquito más allá también para hacer el tema de regular el sistema de Radian, ¿cierto? Y cómo se negocian las facturas. Eso quedó involucrado dentro de la reforma tributaria, pero ya vino la acción. ¿Cuándo vino la acción? Cuando la Administración de Impuestos expidió la resolución 0085 por allá en abril del 2022, el 8 de abril del 2022, y nos dijo, vea, esto va a empezar a ser vigente dentro de 3 meses, y entonces empezó a aplicarse julio 13. No nos dio julio 8, sino que la DIAN estaba adaptando el sistema, entonces arrancó en julio 13. Listo, la aceptación de esa factura. Muy importante, cuando yo estoy frente a mis operaciones, ya hoy cada uno de nosotros debemos estar ya normalizados y decir, debo clasificar también dentro de contabilidad las operaciones que son de contado y que son a crédito. Y debo hacerle seguimiento. ¿Quién es el responsable de hacer este proceso de aceptación de la factura? ¿Dónde están esas numeraciones que necesitamos tener para poder hacer este proceso de aceptación de factura? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde la vamos a conservar? Y entonces, ¿qué involucra eso? Y antes de mirar esta diapositiva es, mire, muy importante, ¿para quién es este requisito? Para quien necesite soportar su costo o deducción. Y entonces hay contribuyentes que no necesitan costos y deducciones. Por ejemplo, los de régimen simple, ellos no necesitan costos y deducciones. Pero ¿qué pasa? Es que este tiene un añadido, vea, esta notica tiene un impuesto descontable. Y entonces ese de régimen simple posiblemente no tenga que hacer la aceptación de la factura para el costo de deducción porque no tiene costos y deducciones, pero ese de régimen simple, si es un responsable del IVA, puede tener impuestos descontables que estén soportados en una factura electrónica y que esa factura no la pagó de contado, entonces necesita hacer el proceso de aceptación de la factura para poder tener derecho a ese IVA descontable. ¿Listo? Entonces ahí vamos en esa parte.
Y entonces este es un copy y pegue de una información contenida dentro de una charla de la DIAN en la cual hablamos de este tema de aceptación de la factura. Y entonces hay como unos eventos. Entonces los eventos que parten, usted primero tiene que decir, hay un acuse de recibo. Vea, señores, me llegó un correo electrónico. Aquí llegó un correo electrónico donde dice, llegó una factura. Listo, ese es mi primer chulo que yo tengo que tener. Después de que llegó ese correo electrónico del chulo, tiene que existir una persona responsable, posiblemente sean los mismos de contabilidad los que nos toque hacer este proceso, que no debería ser en todos los casos, porque uno no conoce las condiciones y especificaciones de la negociación que hicieron todos los terceros dentro de la compañía, si esa varilla, si es ese gramaje, si es ese color, el tamaño, todas esas condiciones se deben cumplir. Entonces le están diciendo, dígame que están bien los bienes incorporados y los servicios que están dentro de esa factura. Y esta es la otra medida. Listo. Entonces, la administración de impuestos nos exige para el cumplimiento de costos, gastos y deducciones estos dos momentos. Que en muchas ocasiones puede que los dos momentos se puedan dar fácil, pero hay otros momentos que no se dan ahí muy ligados o muy pegados, porque puede que hoy la compañía diga, para cumplir presupuestos, yo le voy, o para conservarle ese precio que tenemos establecido hoy, yo le voy a emitir la factura, pero el bien y servicio va caminando, llega después. Entonces usted solamente recibe la factura, pero no puede llegar a feliz término con este proceso de aceptar el bien o servicio, porque todavía no ha llegado. ¿Cuándo acepta el bien y servicio? Cuando usted ve los bienes o dice, ok, con los servicios, me entregaron los ejecutables, me entregaron los resultados de los servicios que cumplían con todas las condiciones. Ahí lo puede hacer. ¿Qué puede pasar? Usted le puede llegar la factura, no solo por ese cumplimiento de metas que llega la factura antes o por conservarle los precios dentro de la compañía, sino que la factura va y la mercancía va por otro camino. Y posiblemente dentro de las condiciones de la zona donde usted esté o se presenta una situación, hay un derrumbe, hay un paro, cualquier cosa, y la mercancía no llegó. Entonces puede existir cantidad de tiempo en que llegue eso. O también puede suceder que primero llegó la mercancía y existe un inconveniente técnico dentro de la persona obligada a facturarme y no me ha llegado la factura. Entonces tengo que esperar este proceso. Añadido a este tema y con vinculación a Radial se da la aceptación expresa, que es la que necesitan aquellas personas que se inscriben dentro de Radial como con la posibilidad de negociar las facturas. Entonces yo que soy el proveedor de bienes o servicios para poder ir donde ese factor que me va a comprar las facturas, yo le tengo que decir, mi cliente me aceptó, está ok, si todo eso, no tengo problema con esa factura, es una aceptación expresa, la puedo ir a negociar. Entonces a la necesita para ir a negociar dentro de ese radián, esa aceptación expresa de la factura. Y entonces viene un mundo adicional. Dice, vea, si yo voy a negociar esa factura y el que me adquirió los bienes y servicios no me ha dado esta aceptación expresa, yo puedo ir a la aceptación tácita, ¿cierto? Que la puede aplicar ¿quién? El que expide la factura, que es el proveedor de bienes o prestador de servicios. Y entonces puede dar ese chulo o ese proceso, esa generación de ese proceso de aceptación tácita. En muchas ocasiones, quienes van a negociar la factura llaman al cliente y le dicen, vea, yo necesito es que me haga la aceptación expresa para poder yo ir al mercado y a negociar. Pero dentro de todo este mundo no se nos ha perdido la posibilidad de hacer el reclamo, ¿cierto? Si la mercancía no cumple las condiciones, si hay caso de garantías. Pero nos llegó un añadido adicional, una situación adicional con este tema. Y es que cuando llegamos a una aceptación expresa de la factura, ya como la aceptación va ligada al mundo de radial, y es decir, que yo ya la voy a negociar, cuando se da la aceptación expresa de la factura, como que el sistema bloquea, o el sistema dice, no, ya está todo ok, usted no me puede hacer una nota crédito a esa factura directamente asociada a ese número de factura. Es decir, coger el CUFE, el código CUFE de esa factura y decirle va a hacer una nota crédito. Pero eso no nos elimina el derecho que tenemos nosotros a garantías, a reclamos y a devoluciones. Y entonces la nota crédito se puede seguir expidiendo. Pero ¿cómo se expide? Sin necesidad de asociar en forma directa al número de factura 1528, 1154, sino que es una nota crédito general en la que en las observaciones yo digo a qué factura aplica. Entonces ese es el mundo hoy de la aceptación. Bueno, y entonces, ¿cómo estamos respecto a esta aceptación de la factura? Vea, inició en julio 13. ¿Y qué pasa si yo no lo he hecho? Vamos a ver ahorita una diapositiva.
Pero, ¿qué pasa? La DIAN ha expedido varios conceptos sobre este tema. Estos temas que estamos viendo, la DIAN ha expedido varios conceptos, pero es bueno tener en cuenta, no se los traje ahí a colación, pero hay un concepto que es el 1001 531-57-6527 de septiembre del 2022. Después se los podemos remitir. Concepto, se los repito, 1001 531-57-6527 de septiembre del 2022, que nos está diciendo, vea, no hay un término para realizar la aceptación de esa factura. Es decir, yo no los hice por las facturas de julio. ¿Desde cuándo los debo hacer? De las facturas de julio en adelante. No los hice por las de julio, agosto, septiembre. Voy hoy y hago las aceptaciones o hago todo este proceso de decir, ok, sí, los puedo hacer. Y eso nos avala ese concepto de la DIAN. Y también hay otro concepto en septiembre, que es el concepto 1138, entre paréntesis 906781, 1138, entre paréntesis 906781 de septiembre también, en el que nos está diciendo el tema de estas notas crédito. Esos dos conceptos los tenemos nosotros publicados, o mejor, un tip tributario con esos dos conceptos, lo tenemos publicado nosotros en nuestras redes, especialmente en Instagram. Esa es la última publicación donde estamos hablando de este tema, donde la DIAN ratifica, vea, es que en el sistema de facturación se pueden hacer notas crédito asociadas o no a una factura electrónica. Entonces es el que nos da vida a decir, hago la nota crédito sin necesidad de asociar a esta factura porque esta factura ya pasó por el proceso de aceptación. Entonces, muy importante, dentro de sus organizaciones tienen que tener un esquema donde tengan el control de todas estas aceptaciones de facturas desde julio 13 hasta diciembre 31. Enseguida vamos a mirar cuándo se pueden hacer o cuándo es exigible el tema. ¿Para qué? Para cuando usted vaya a presentar su declaración de renta. Entonces, si no las tiene, es el momento de empezar a bajar esos dentro del facturador electrónico de la DIAN. Uno se puede habilitar, así no lo utilice para facturar, pero se puede habilitar para que le permita hacer el proceso de aceptación y mirar todo este esquema, todos los eventos. Esto se llama eventos. En el mundo del sistema de la facturación o de los facturadores se llaman eventos. Entonces, para que uno permita poder conservar estos eventos dentro de ese mundo. Y entonces, ¿qué es importante saber? Vea que hoy existen dentro de la legislación unos documentos equivalentes a la factura. ¿Que dónde están contenidos? O la norma madre de toda esta información es la resolución 0042 por allá del 5 de mayo del 2020 en el artículo 13. Y entonces ella nos está diciendo, estos son los vigentes. Si usted tiene en mente otro que denomina documento equivalente y no está acá, no está vigente. Con seguridad no está vigente. Estos son los que están vivos, los que quedaron vivos dentro de la norma. ¿Y qué significa? Vea, si usted pertenece a ese sector, tiene la opción o de hacer factura electrónica o de utilizar este documento equivalente cuando es usted vendedor. Entonces, cuando usted está controlando sus costos y deducciones dentro de la organización, a los causadores les tiene que decir, vea, si le llega este documento, no se preocupe por hacerle documento soporte, porque este está bueno, el de peaje está bueno, el del extracto está bueno, no necesitamos hacerle documento soporte. Los servicios públicos donde vengan están bien, están ok. El tiquete de pasajeros, billete o transporte aéreo de pasajeros, está bueno, como está, listo. La boleta de ingreso a cine, espectáculos públicos, las bolsas de valores agropecuarios y de otros de estas bolsas, ese es el soporte adecuado. Hay uno, son 13, es el artículo 13 y tiene 13 documentos. Voy a resaltar dos, pero primero me voy a ir al final. Hay uno que la norma lo estableció como el documento equivalente electrónico. Está sin reglamentar. Desde mayo del 2020 está sin reglamentar. El pensado o la norma está tendiente a que mañana nos digan todos estos documentos se van a ir para un documento equivalente electrónico, van a desaparecer, pero quedan todos inmersos dentro de un documento equivalente electrónico, pero no hemos llegado allá. Y entonces, ¿cuál es importante o quiero resaltar más? El que tenemos aquí con una estrellita, que se llama el tiquete de máquinas registradoras con sistema POS. Estamos hablando de costos y deducciones. Entonces, para mis costos y deducciones, ¿es válido que yo tenga un documento POS? No, no es válido desde el 2 de noviembre del 2020, donde la norma, esta resolución 0042, o mejor, el decreto 358, después que le dio amplitud la resolución, como era la forma de aplicar, dijo desde el 2 de noviembre, el decreto reglamentario 358 dijo desde el 2 de noviembre, no es válido el POS. Cuando usted vaya a adquirir un bien, o le prestan un servicio, si le prestan un servicio por POS que no es tan normal, adquirido un bien por un POS, tiene que tener regularizado que el POS no le sirve, que tiene que solicitar que le entreguen una factura electrónica de venta.
Desde ese 2 de noviembre, quien utilice el POS tiene que tener a disposición una factura electrónicamente. Entonces, por eso es que uno va en ocasiones a estos establecimientos de comercio y le dice, necesita factura electrónica, venga, cuénteme desde el inicio para yo saber qué tecla tengo que darle aquí dentro del momento de generar su documento para que le quede cumplido la obligación. No solo la llamada de atención es para eso, sino que de pronto aquí nosotros estamos dentro de esos que tenemos bienes que seguimos facturando con POS, que todavía es válido. Yo, vendedor, puedo seguir utilizando el POS. ¿Hasta cuándo? Esa reforma tributaria, la ley 2155, nos colocó un límite y dijo, vea, no va a ser válido el POS para el que lo expide, el que transfiere el bien, ese que nos vende el bien, no va a ser válido cuando el POS supere 5 VTs. Listo, entonces la norma quedó allá. Pensamos que eso iba a tener aplicación para este periodo 2022, pero salió una resolución que salió en julio 1, que es la 1092, que nos está diciendo, no, no, hay un calendario de implementación donde vamos a regular este tema, porque se imaginan pues todos los supermercados, todos los mecanismos que tienen que hacer las tiendas, los de restaurantes, todo para desmontarse el sistema POS, o mejor decir el sistema, vea, cuando supere esas 5 VTs ya no puede hacer POS, ya me tiene que hacer una factura electrónica. Y entonces en ese calendario que nos están diciendo, vea, el 1 de febrero, el 1 de febrero comienzan los grandes a decir, ya no despido POS por estas cuando superen 5 VTs. Después queda otro grupo, el 1 de abril, los demás que no son grandes. Y a partir del 1 de mayo, los que no son declarantes. Entonces, 1 de febrero del 2023, una fecha clave en la cual si yo soy un vendedor de bienes y todavía utilizo el sistema POS, que es totalmente válido, tengo que tener un control y decir cuando supere 5 VTs, ya no puedo expedir ese documento POS. ¿Listo? Entonces ahí estamos dentro del mundo. Muy importante saber esto. Vea, si usted tiene una operación soportada con un POS, no porque llegue y tome ese POS y le haga un documento soporte, quedó buena. No, si su origen fue un POS, no vale que usted lo pase por un documento soporte para darle vida jurídica. No, usted no le sirve el POS. ¿Usted qué hace? Bueno, si no tiene factura electrónica, porque de pronto no es un obligado a facturar, simplemente que por el esquema de su negocio tiene el POS, usted le dice, por favor, expídame un documento comercial válido para esa operación, una nota de cobro. Entonces yo ya la nota de cobro nos vamos a ver el otro soporte que puede tener, si cumple con esos requisitos. Y entonces, ¿cuál sigue? Ese documento soporte, que no es nuevo, nos ha causado o generado movimiento en este año por la forma de transmitirlo. Y no más que por la forma de transmitirlo, es porque los errores o las situaciones que se nos presentan cuando empezamos a realizar esa transmisión de ese documento soporte, que vamos a ver pues cuáles son las fechas que aplica el asunto. Pero toda la vida nos ha tocado hacer un documento soporte cuando estamos frente a operaciones con los no obligados a facturar. Enseguida miramos quiénes son. Listo, entonces como que toda la vida en la mesa. Sí, es que ha existido un decreto reglamentario, artículo 3 del decreto 522 del 2003, que nos obligaba a hacer un documento que se llamaba el documento equivalente. También otra norma, este era para los responsables de IVA, para los no responsables era el artículo 3 del decreto reglamentario 3050 del 97, donde están todas las mismas condiciones del que trae ahora, todas, igualitas, todas esas condiciones. Y entonces, ¿qué nos está diciendo la norma? A ver, este documento soporte es el adecuado de conformidad con el artículo 771-2 del Estatuto Tributario. ¿Y qué nos dice ese artículo 771-2 del Estatuto Tributario? Para la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables, tiene que existir este documento que cumpla con estas condiciones y usted lo empieza a revisar. Muy conocido por todos nosotros porque sabíamos, existe el 617, es cuando yo estoy obligado a facturar, entonces debo cumplir esto. Pero para mi soporte de costos, gastos, deducciones, yo me iba y controlaba que no son los mismos requisitos que tengo en el 617, son otros. Y entonces hoy la norma, ¿qué nos dijo? O mejor, cuando salió el decreto reglamentario 358, nos dijo, vea, ya vamos a empezar a controlar esto, porque es un ojo muy importante para la administración de impuestos saber quiénes están en el mundo de los no obligados a facturar y usted qué relaciones tiene para controlar si sí están dentro de ese mundo. Entonces le están diciendo, vea, este documento soporte que está en el artículo 55 de esa resolución es el que valida los costos, deducciones e impuestos descontables. Lo debe elaborar en unas condiciones que ya vamos a ver. Pero muy importante a resaltar, y es lo que quería traer a colación aquí con estas imágenes,
que la norma misma le dijo, vea, existen unas excepciones. ¿Cuáles excepciones? Usted no tiene que hacer documento soporte cuando se encuentre frente a una operación de un extracto bancario. No, ese extracto bancario es válido. Tampoco tiene que hacer un documento soporte cuando se encuentre frente a una declaración de importación. Así no sea una factura, esa cumple con los requisitos para darme vía jurídica a esa importación. O cuando se encuentre frente a otros documentos de importación, que es el documento, por ejemplo, de movimiento de mercancías que se utiliza dentro de las zonas francas. Pero uno muy importante que no se nos puede olvidar, vea, cuando yo estoy frente a operaciones o contratos celebrados con personas o entidades no residentes en Colombia o no domiciliadas en Colombia, el soporte, el costo de deducción es este documento. Ese es, cuando estoy con un extranjero, es este documento. Con una sociedad del exterior, es este documento. Y también le da validez este documento si dependiendo de la operación económica, usted le toca hacer una retención de IVA o asumir un IVA mejor, que va dentro de la figura de IVA retenido por esa operación, ese soporte del IVA es este documento soporte. Y que es a resaltar muy importante dentro de este documento soporte que hemos tenido como esos bachecitos toda la vida, la norma nos ha dicho, se debe hacer por el NID, ¿cierto? Pero no todo el mundo tiene que tener NID, porque hay unas personas que no están obligadas a tener un RUD, ¿cierto? Por las operaciones, porque no tienen que cumplir obligaciones de manera tributaria, presentar declaraciones ni nada, entonces no están involucradas dentro de un RUD. Entonces, la norma, o mejor, la forma de transmitirle el documento de soporte a la DIAN nos está exigiendo, tiene que estar en el RUD. Siempre le hemos dicho a la gente, no, pida RUD para las operaciones que nos exige la norma, que lo vamos a ver a continuación, están involucradas en el artículo 177-1 del Estatuto Tributario, pero hay otros que no. Para transmitir el documento de soporte, usted le toca decir que sí, que tiene RUD para poder que esté en la casilla de NID, pero la realidad no es. Listo, pero simplemente es por esquema del sistema de la DIAN. No debemos perder de mira la norma base que nos exige el cumplimiento de tener NID para las compañías o para las personas con las que realizamos las actividades. ¿Qué es importante también dentro de este documento soporte? Devolvámonos acá un tema, y es que habla en teoría de impuestos descontables. ¿Cuál impuesto descontable? El que les hablé, el que me toca asumir respecto a una operación con una persona extranjera o una no domiciliada en Colombia. Porque un impuesto descontable en Colombia, hoy como están las normas, me tiene que estar involucrado en una factura o en un documento equivalente para yo podérmelo tomar. El único que queda ahí soportado de eso es cuando yo tengo un vínculo con un extranjero o con una sociedad no domiciliada en Colombia y tengo que hacer un IVA, tengo que asumir un IVA. Listo, entonces, ¿qué ha pasado en este mundo del documento soporte? Ese documento soporte, ¿cuándo lo debemos elaborar? Usted tiene que tener en mente. Esto, enseguida miramos una diapositiva, pero lo traigo a colación acá. Se debe elaborar cuando yo estoy frente a operaciones que impliquen adquisición de bienes o que me implicaron para mí que yo estoy comprando una prestación de servicio o estoy pagando mejor una prestación de servicio y que estoy frente a un sujeto que cumple con unas condiciones, que es no obligado a expedir factura electrónica de venta o documento equivalente. ¿Quién lo debe elaborar? Vea, tanto los obligados a llevar contabilidad como los no obligados a llevar contabilidad. Entonces, cualquiera que necesite un costo, una deducción y sea obligado o no obligado a llevar contabilidad y que esté frente a una operación de un no obligado a facturar, debe elaborar el documento de soporte. Pero hay dos mundos. Yo me tengo que preguntar, ¿quién soy yo? Y entonces frente a ese documento de soporte tengo que decir, ¿quién soy yo? Entonces, si yo soy un obligado a facturar, soy un facturador electrónico obligado a facturar, porque pues el que está obligado a facturar es con factura electrónica, este documento de soporte lo tengo que estar transmitiendo ya, o desde el 2 de agosto debe haber sido transmitido en forma electrónica. Si yo necesito el documento de soporte, pero yo no soy un obligado a facturar, por ejemplo, un médico que tenga su secretaria, él todavía no cumple los topes para ser obligado a facturar, no, su secretaria no, que llega, no tiene la secretaria, sino que tiene una persona que le presta servicios de administración, el mensajero que va por días y le ayuda ahí con el tema, y es un obligado a facturar, necesita para sus costos y deducciones como profesional independiente tener soportado esa prestación de servicios que le está pagando, entonces él tiene que hacer este documento de soporte. ¿Y cómo lo conserva? En forma física.
¿Desde cuándo? Entonces, esa conservación en forma física es importante recordarlo en este momento. Ese documento de soporte lo debemos conservar en forma física, siempre ha existido, pero la norma en el decreto reglamentario 358, desde el 6 de marzo del 2020, que le cambió el nombre, lo denominó documento de soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar o expedir documento equivalente, dijo, consérvase en físico hasta que llegue el momento de su expedición electrónica. Y la expedición electrónica, ¿cuándo llegó? Esa expedición electrónica llegó a partir del 2 de agosto de este año. Entonces, durante todo este tiempo debemos chequear que exista ese documento soporte en físico dentro de esa información. ¿Qué es importante? Venga, entonces recordemos quiénes son esas personas o esos sujetos que no están obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. ¿Dónde están incorporados? Artículo 7 de la resolución 0042, nuestra madre, dentro de este tema de facturación y documento soporte. Y entonces, ¿qué arranca por decir? Vea, los bancos, corporaciones financieras y entidades y compañías de financiamiento. Esos son los no obligados. Listo, pero entonces usted tiene que preguntar si estoy frente a una operación de bienes y servicios con ellos. Y ya, eso es otro mundo. Y también recordar que frente a estas entidades de este primer numeral y el segundo, que son las cooperativas de ahorro crédito, los fondos de empleados y asociaciones cooperativas respecto a esas actividades que ellos realizan en forma directa, cooperativas multiactivas, frente a esas operaciones financieras, no están obligados a facturar, pero el documento que ellos me piden, que es el extracto o ese documento, es un documento válido, que así lo trae pues dentro de la resolución 55, entonces yo no le tengo que hacer documento soporte, porque así lo dice la norma, que es válido el extracto que ellos piden. Pero pasa a renglón siguiente dentro de este artículo séptimo, la resolución 0042 nos dice, en el numeral tercero se encuentran las personas que realizan actividades de IVA, grabadas con IVA, pero que cumplen con las condiciones para quedarse con el mundo como de no responsables frente a operaciones que no superen los 3.500 VT cuando estamos frente a operaciones comunes y silvestres con el resto de contribuyentes, pero si yo esa prestación de servicio es una prestación grabada y únicamente la realizo con entidades del Estado, el tope que me obliga para seguir siendo no responsable del IVA son 4.000 VT. Fue como un cambio que le hizo la norma a este grupo de personas. Entonces ahí están esos. Yo tengo que tener claro esos, los que no superan los 3.500 y 4.000 si es frente a una entidad del Estado. También están hablando de no obligados a facturar, quienes cumplen con todas esas condiciones también de los establecimientos, todas las condiciones para ser no responsable respecto al impuesto nacional al consumo. También están quienes no están obligados a facturar, las personas o empresas mejor, de personas naturales o sociedades que presten el servicio de transporte público urbano o metropolitano de pasajeros. Las personas vinculadas en una relación laboral legal o reglamentaria. Y nos están diciendo un tope que Marcela nos recordó dentro de las obligaciones formales de personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos o presten servicios no grabados con IVA, que también tengo que ir a velarle en los 3.500 VTs, que ya vamos a ver cómo es la situación, que ahí están los médicos o que si yo tengo arrendado una bodega por un tope y tengo otras actividades, tengo que velar eso. Y también están dentro del mundo de los no obligados a facturar los prestadores de servicios desde el exterior, sin residencia fiscal en Colombia. Entonces, cuando yo me encuentro frente a una operación que signifique es una adquisición de bienes o prestación de servicios y estoy frente a ese no obligado a facturar, yo tengo que expedir este documento soporte cumpliendo con todas las condiciones que la norma le digo. Expídalo o por operación individual o haga un resumen semanal dentro de esas operaciones si es mucho el volumen con ese personaje que usted tiene. Pero el mundo del sistema de facturación no se queda ahí. Llegó desde el año pasado porque empezó el calendario de implementación por allá en octubre con los grandes y nos fue llegando hasta mayo de este año con los que tenía menos de 10 trabajadores de la nómina electrónica, que nos suscitó muchas situaciones diversas. Por eso está pues como este símbolo acá de situaciones diversas que incluyo, que no incluyo. La DIAN empezó a emitir un montón de conceptos porque nos sorprendió finalizando el año 2021 que debíamos incluir la consolidación. Y entonces, ¿esta nómina electrónica es para qué? ¿O es el documento que nos da vida a qué costo, gasto, deducción? Todo lo relacionado con el ámbito laboral. ¿Para quién? Para el que figura como empleador. Entonces, ese es el que le da vida jurídica a esos gastos que usted tiene, costos o deducciones, ya sea porque los tiene clasificados como capitalizaciones si se fue allá, porque era nómina para los que están en una construcción de un activo,
O la otra nómina para los que están dentro de los costos o deducciones de su compañía, usted tiene que hacer el documento de nómina electrónica, cumplir con su transmisión. Entonces es para quien necesite ese costo, gasto, deducción y tiene que soportar ese costo con este documento. Y este documento en esencia nos ha generado confusiones porque de la lectura de la resolución inicial 0013, cuando usted va a esos contenidos, por allá le dicen los devengados de nómina y las deducciones de nómina. Entonces usted decía, casi que es una colilla, pero después la norma nos dijo, no, no es la colilla de pago. La colilla de pago todavía no me interesa. Usted repórteme los costos en cabeza de sus empleados que usted se va a tomar en su declaración de renta. Pero ahí no están todos. Dentro de esos parámetros de esa resolución 003 hay conceptos que todavía no están incorporados. Por ejemplo, la compañía es un gasto representativo, los aportes para fiscales, la salud y la pensión que tiene que pagar el empleador, y ahí no está contemplado dentro de esa nómina electrónica, sino los conceptos que están vigentes. Y entonces eso nos generó confusión porque pensamos que era ese tema, pero no, vea, usted tiene que tener su costo, gasto, deducción en contabilidad, cumplir con los demás requisitos que vamos a ver cuáles demás tiene que cumplir y además transmitirlo electrónicamente, pero seguir controlando el pago que le hace al empleado porque usted tiene que seguir expidiendo el certificado 220, que es el certificado de ingresos y deducciones, que él sí le va a coincidir como con las colillas de pago. Entonces usted tiene que seguir expidiendo ese certificado y por consiguiente también tenemos que tener ese otro adicional cuando estoy obligado a presentar información exógena y tengo empleados a cargo o expido el certificado 220, que es el formato 2276. Entonces, hoy dentro de nuestras organizaciones estamos llamados a hacer muchas conciliaciones para este cierre de año, saber qué se va a ir en nómina electrónica, qué después nos va a quedar en el certificado de ingresos y retenciones 220 y después cómo vamos a hacer la transmisión del formato 2276. Entonces, un montón de conciliación. También, ¿qué tenemos en contabilidad? ¿Qué se fue por documento soporte? ¿Y cuál es la realidad que debemos tomar? Porque información exógena tenemos que seguir presentando. La DIAN va a tener toda esta información por todos los lados. No sabemos qué va a hacer con ella, si le va a servir de algo, en ocasiones no, en ocasiones sí, pero tenemos que tener nosotros claro qué se fue por un mundo y qué se fue por otro y tratar de conciliar esta información. Y entonces dentro de esta nómina electrónica tampoco están obligados quienes son aquellos sujetos que no tienen costos y deducciones, los que son no contribuyentes o por ejemplo los de régimen simple que no tienen que tomar estas erogaciones dentro de su declaración para determinar su impuesto. Pero entonces, ¿qué pasa, Ángela Mesa? Si usted me está hablando hoy de que ya se vencieron los calendarios, de que desde el 2 de agosto nos tocaba una transmisión, desde el 13 del documento soporte, desde el 13 de julio la aceptación de la nómina electrónica, entonces, ¿qué hacemos si yo hoy me doy cuenta que no se ha cumplido con eso? Y entonces quedo con el susto, porque voy y miro el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, por allá en la reforma tributaria, la ley 2155, la anterior a esta que se está cocinando, digámoslo así, que se está cocinando, que ya tenemos claro pues como el texto, falta es que nos den el aval, el chulito. Entonces, esa norma que nos dijo, vea, se precisa que no transmitir en debida forma estos documentos del sistema de facturación dará lugar a una sanción de que trata el artículo, nada más y nada menos el artículo 651 del Estatuto Tributario, que es un terror para nosotros, porque como está hoy, es una norma muy grande y las sanciones son muy onerosas por cualquier detalle. Gracias a Dios, dentro de este paquete de reforma, esta norma cambió y entonces está contemplada supuestamente esa sanción. Pero no podemos perder de vista que dentro del mismo articulado del 616-1 nos dijeron, vea, mientras se expida la reglamentación del sistema de facturación, mientras se expida, o sea, esté pendiente cuando sale la reglamentación, seguirán aplicándose las normas vigentes antes de la entrada de esta ley. Entonces, esta norma en especial, que habla de la sanción por ese sistema de facturación, todavía no está vigente porque no ha salido la reglamentación. Y entonces, ¿qué nos toca hacer? ¿O qué es importante saber con que todavía eso no está vigente? Vea, usted tiene una acción hoy inmediata, sale de acá y toma nota, voy a revisar mis contribuyentes, cómo estamos con documento soporte y nómina electrónica y dice que voy a empezar a hacer la transmisión lo más pronto posible, porque no hay sanciones. Entonces, para que quede conversado ahí. Y si no le es suficiente ese argumento de decir que la reforma tributaria, artículo 616-1, dijo que mientras no se expida la reglamentación, siguen vigentes las normas anteriores,
La DIAN expidió por allá en febrero un concepto que lo tengo referenciado ahí, un oficio DIAN 213-90-1476 del 17 de febrero, en ese mundo que estábamos analizando tanto nómina electrónica, que nos está diciendo, vea, en cualquier caso, al momento de presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, usted debe verificar el cumplimiento de los requisitos. Ese concepto hablaba de nómina electrónica, pero es aplicable al sistema de facturación. Entonces, ese oficio nos está dando vía a decir, vea, ¿hasta cuándo tiene usted tiempo? Cuando usted haga todas sus conciliaciones, cuando usted haga todo lo que tiene que hacer para presentar la declaración de renta y diga, me faltó este gastico, este que está relacionado con los empleados, ¿yo qué voy a hacer? Hago una nota de ajuste porque tengo plazo hasta la fecha de presentación de la declaración para decir, me voy a tomar ese costo de deducción y está soportado con este documento. Entonces, hasta ese momento tenemos para hacer esa presentación, esa transmisión, pero no lo dejemos hasta allá. Empecemos a mirar dentro de nuestras compañías cómo estamos con el cumplimiento de estos requisitos. Si no hemos hecho la aceptación, empecemos a aceptar todo. Llevemos control, obviamente, empecemos a aceptar. Deleguemos a una persona que pueda hacer esto porque estos procesos de aceptación de facturas, sobre todo, son muy grandes porque hay compañías donde son 5.000 facturas en el mes. Entonces, casi que el personal le tocó quedarse todo el día llenando todos esos datos para la aceptación. ¿Quién es usted? ¿Cómo conoce? Su cargo, cuál responsabilidad tiene para poder hacer ese proceso de aceptación, pero tenemos un mecanismo de salida. Es decir, hoy no podemos decir, tenemos costos y deducciones rechazados porque no hemos hecho la aceptación, tenemos tiempo de hacerlo. Porque no se fue nómina electrónica, tenemos tiempo de hacerlo. Porque no se ha ido el documento de soporte, tenemos tiempo de hacerlo. De transmitirlo a través de los servicios informáticos electrónicos, ya con las posibilidades que tenemos de hacerlo usted, pues software propio, contratar un proveedor o en el software gratuito de la DIA. ¿Qué, qué sigue a continuación? Si recuerdan esa diapositiva donde arrancábamos con los documentos soportes y quedaba en la última casilla otros soportes de costos y deducciones. ¿Cómo así que otros soportes de costos y deducción? Vea, es que recuerde, la obligación de facturar está dada en el artículo 615 del Estatuto Tributario. También esta obligación vuelve y se recarga en el artículo 55 de la resolución 0042, donde nos está diciendo, vea, ¿cuándo se debe elaborar una factura electrónicamente o un documento equivalente? Cuando yo esté frente a una operación de transferencia de bienes o prestación de servicios, estas dos. Y entonces, ¿qué pasa? Es que dentro de mi compañía pueden existir operaciones que no signifiquen transferencia de bienes ni prestación de servicios, que estén en otro documento distinto. Y ese documento distinto es válido. Yo no necesito decir, le voy a hacer un documento soporte, porque cuando hago yo este documento soporte, el que tenía yo por acá, cuando estoy frente a una transferencia de bien o prestación de servicio y estoy frente a un no obligado a facturar. Pero si me encuentro dentro de mi organización operaciones como estas, impuestos, contribuciones, tasas, cuotas de administración, donaciones, apoyos económicos, entre otros, eso no significa una transferencia de bienes ni una prestación de servicio. Entonces, ese papelito que me dan es válido como soporte de costos. Esa nota de cobro que me da el municipio por el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, es válido. Yo no tengo que ir a hacer de documento soporte. Si yo estoy, mi bodega está ubicada dentro de una unidad de bodegas y me están cobrando una cuota de administración, esa cuota de administración no implica una prestación de servicios para mí. Simplemente todos nos unimos y vamos a aportar lo que necesitamos para poder que funcione pues todo este conjunto, toda esta unidad, toda esta propiedad y entonces aportamos, se constituye como unos aportes que usted está realizando. Entonces ese papelito que le están dando, ese papelito le sirve de soporte para el costo, gasto o deducción que usted tenga. Entonces usted no tiene por qué llamar o decir, no me sirve, venga, cámbiemelo, me tiene que hacer una factura. No, usted no tiene por qué hacer esto. Uno común. Antes de este mundo de facturación electrónica, muchas entidades, por ejemplo, los que reciben donaciones o los sindicatos, ellos como para entrar dentro de un grupo o por organización, ellos decían facturamos y lo podían hacer en la factura de papel y tenían su factura con todos los requisitos. Cuando se dieron cuenta que entrar en el mundo de facturación electrónica, no solamente tener la factura, sino cumplir también cuando vienen unas normas nuevas con unos calendarios de implementación distintos, entonces ahí es cuando uno piensa, quiero ser facturador electrónico o no. Ellos dijeron, no, yo ya no tengo la obligación de facturar, ni quiero hacerlo en forma voluntaria. Y entonces dejo mi documento soporte ahí. Y entonces dentro de las organizaciones empezaron a decir, ¿por qué no me factura? No me sirve este costo gasto deducción. No,
Mire qué le están o cuál es la descripción de lo que usted está pagando, de su registro contable. Obedece a una transferencia de bien o una prestación de servicio. No se les va a olvidar eso. Esa es clave. No obedece a eso. Antes ese papelito me sirve. Esa nota de cobro sirve. Todo ese documento está plenamente válido. ¿Qué es importante respecto al documento soporte aunque me devuelve? La norma no ha cambiado de qué debe ser el soporte, simplemente que nos está llevando a un mundo electrónico. Entonces usted se debe preguntar, antes de que nos dijeran transmisión electrónica, ¿cuál era el soporte que yo utilizaba? Entonces, hoy debo seguir cumpliendo con eso. O si ese soporte en ese momento era factura, yo me debo preguntar hoy si era necesario la factura. Ah, si no es necesario, entonces este soporte lo tengo. Entonces, ahí está todo este tema para relacionar y no exigir más de lo que necesitamos dentro de este mundo del soporte adecuado. Y apenas hemos visto el primer requisito, que es el más rico, el fundamental, con este tema de los costos, deducciones y descuentos tributarios. ¿Por qué en descuentos? Vea, dentro del mundo de los descuentos tributarios están las donaciones, ¿cierto? Y entonces, que cuando cumplimos pues a unas determinadas entidades, entonces ese papelito es el que nos da vía a poder tener derecho a un descuento tributario. Y entonces, ¿qué más tenemos que hacer respecto a este tema? Vea, no solamente tenemos que verificar ese tema del soporte adecuado, sino que nos tenemos que ver más allá o ir más allá respecto a la operación. Y dentro de las organizaciones está regularizado que en la primera operación con una persona natural, sobre todo, solicitemos el RUT. Ya también estamos regularizados cuando estamos dentro del mundo de facturación electrónica, que le solicitemos el RUT para considerar las calidades o cualidades o responsabilidades que tienen las personas a las que les tenemos que facturar para matricularlos dentro del facturador electrónico. Pero la norma le está diciendo, venga, usted tiene que recordar en el artículo 177-2 del Estatuto Tributario que debe solicitar el RUT. ¿Para qué? Para verificar algo muy importante frente a operaciones grabadas con el IVA. Vea, si está usted frente a un responsable que tiene la responsabilidad 48, quiere decir que está obligado a facturar. Entonces, sí o sí, ese responsable le tiene que entregar una factura electrónica de venta. Si dentro de su operación no está dentro de los documentos equivalentes y que pueda expedir un documento equivalente. Entonces ese le tiene que entregar una factura electrónica de venta. Venga, pero si usted en ese RUT le está diciendo, soy un no responsable, ¿qué responsabilidad tiene? La responsabilidad número 49. Entonces, ¿el qué? No está obligado a facturar. Y entonces usted lo debe hacerle o de por ese personaje que usted ya verificó que no está obligado a facturar, porque tiene la responsabilidad 49, no ha superado los topes, usted ya sabe que en su operación le tiene que hacer un documento soporte. Si no está inscrito en el RUT y son de las actividades que exige la norma, que son las actividades grabadas, por allá la vemos en el artículo 177-2, yo le tengo que exigir la inscripción del en el RUB previo al inicio de esa operación con él. ¿Listo? Entonces, estamos de acuerdo los dos. Venga, muéstreme usted quién es, cuáles son sus condiciones, sus datos, no solamente para información exógena, sino para costos y deducciones, dónde está. Pero aparte de eso, no se nos puede olvidar algo muy importante. Dentro de nuestras organizaciones tenemos que llevar un control. Un control cuando estamos frente a operaciones con las personas naturales. Con las personas jurídicas no, porque si realizan una actividad grave, ya ellos son responsables, no hay ningún problema. Pero frente a las personas naturales, y no solo para la responsabilidad del IVA, sino para la obligación de facturar, nosotros tenemos que controlar cuando esas operaciones que yo estoy realizando estén llegando a superar un tope. ¿Cuál tope? El de 3.500 VTs, que para el año 2022 son 133.014.000. Y entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que ir controlando. Porque cuando llegue ahí, usted le tiene que decir a ese personaje, don Pedro, Ana, Juan, venga, usted ya me está cumpliendo, yo ya no le recibo esta nota de cobro, yo ya necesito que usted me entregue una factura. O si desde el inicio de mi operación con él, yo realizo un contrato en el cual sé que voy a superar en el año, en el periodo grabable, estas 3.500 VT, le tengo que decir, desde ya, por favor, usted inscríbase como responsable del IVA. Listo. Pero también, ¿qué pasa? Si yo estoy frente a una operación, por ejemplo, con un médico o con uno que vende bienes excluidos del IVA, tengo que mirar este tope, por ejemplo, un transportador cuando supere esta operación, porque le tengo que decir, vea, usted ya no puede ubicarse como no obligado a facturar. Entonces, por la operación de transporte, como ya superó las 3.500 VT, usted me tiene que facturar. Listo, entonces yo tengo que tener claro, porque mañana la administración de impuestos me va a rechazar a mí ese costo de deducción. Muy importante algo.
Dentro de este mundo de control para efectos de costos y deducciones, también hay gente que ha optado por la facturación electrónica voluntaria, es decir, listo, por presentación para que me contrate. Optar por facturación electrónica voluntaria no cambia las responsabilidades frente a los impuestos nacionales. ¿Qué quiere decir con eso, Ángela Mesa? Vea, si yo soy una persona no responsable del IVA, pero por organización quiero facturar, yo facturo sin tener que cobrar IVA. Eso no me va a volver responsable del IVA. No, yo sigo controlando mi tope. Entonces, en ese momento que digo sí a la facturación voluntaria, simplemente sigo haciéndolo y voy controlando el tope de las 3.500 VT. Cuando lo cumpla, ya sé que en esa factura que hice voluntariamente ya tengo que involucrar otra responsabilidad adicional que es de IVA, que no solamente es de facturar, sino recaudar y presentar en condiciones pues adicionales. ¿Qué es muy importante frente a este tope de las 3.500 VT? Yo tengo que controlar, es el tercero, frente a mi operación directa. A mí no me interesa si el tercero por allá tiene otro contrato y yo lo sé porque es con las compañías del grupo o el que me contó el dato que él está haciendo. No, a mí me interesa controlar mi operación directa con ese tercero, que no supere esos topes. La administración de impuestos controla mucho esto cuando yo estoy frente a operaciones o voy a hacer un expuesto que hoy solicito un trámite de devolución de IVA y todo, la Administración de Impuestos controla mucho estos terceros. Y también porque con esta información exógena le sirve de cruce y nos puede pedir, venga, cuénteme las operaciones con este tercero no responsable del IVA durante el periodo grabable 2022, ¿cuánto fueron? Para saber si él cumplió con la obligación formal de trasladarse al régimen que le correspondía. Y si no lo hizo, pues tiene unas sanciones que deben ser mediadas pues por la Administración de Impuestos, pero ahí está. Entonces, hasta ahí como esa primera medida dentro de estos costos. Pero el mundo no se queda ahí con estos toquecitos que queremos dejar de costos y deducciones. Existe un grupo importante de operaciones que realizamos dentro de nuestras organizaciones con trabajadores independientes. ¿Qué nos está diciendo la norma o qué nos trae la norma? ¿Dónde? Especialmente en el artículo 108 del Estatuto Tributario, parágrafo 2, por allá. Igualmente, dice por allá empieza, igualmente. Entonces, en operaciones con profesionales independientes. Nos está diciendo, vea, cuando usted contrate trabajadores independientes, usted tiene que hacerle dos clasificaciones. Si estoy frente a una prestación personal de servicios de ese trabajador independiente o él me está haciendo otra operación. Entonces, si me está haciendo otra operación, listo, usted ya no se tiene que preocupar por nada. Es este esquema de acá. Usted ya no se preocupe por nada si está haciendo otra operación. Si está haciendo otra operación, no se preocupe por nada. Pero si usted está frente a una prestación personal de servicios, ya usted tiene que preocuparse. O mejor, tiene que controlar. Ah, ¿qué tengo que controlar? Vea, que ese personaje, trabajador independiente, que está haciendo una prestación personal del servicio en su compañía, esté afiliado y cumpla con el pago de aportes a la seguridad social. Y entonces usted debe decir, muéstreme la planilla, ¿cierto? O venga, muéstreme cómo está. Afiliado, ¿cómo? En forma independiente, o sea, tener una planilla como independiente o estar afiliado dentro de unas empresas agrupadoras autorizadas por el Ministerio de Protección Social, no todos los otros, sino una agrupadora autorizada por el Ministerio de Protección Social. No que él figura como dependiente en otra compañía, entonces esa planilla me sirve, que por allá estoy como asalariado en otro lado. No, 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 no. Tiene que ser como independiente o como afiliado a una empresa agrupadora autorizada por el Ministerio de Protección Social. Y entonces, ¿qué más tengo que saber? Vea, usted le debe exigir que esté afiliado, que le dé la seguridad social y que sea pues prestación personal de servicio. ¿Dónde vemos esa clasificación de prestación personal de servicio? O mejor, ¿qué nos ayuda para eso? Este oficio de la DIAN, por eso se los dejé a colación, es viejito, pero tiene toda la vigencia. 033096 del 17 de noviembre del 2015, en que nos indica cuál es prestación personal de servicio. Por ejemplo, dicen arrendamientos. No, arrendamiento no es prestación personal de servicio. Si bien es cierto que yo, persona natural, que percibo ingresos por arrendamientos, estoy obligada a cotizar a la seguridad social si supero los topes que establece la norma, que es un salario mensual, un salario mínimo mensual. Yo, cuando le estoy pagando a una persona natural el arrendamiento, yo no le tengo que exigir seguridad social. Eso es para el contador, revisor fiscal, el abogado, los auditores, todo, o servicios, honorarios y comisiones que se prestan en forma personal.
¿Qué quiere decir prestar en forma personal? Puede existir que dentro de la compañía yo diga, voy a contratar a Marcela Romo para que me haga esta asesoría en esta compañía, listo. Pero Marcela tiene varias asesorías y tiene varias personas que delegan. Entonces yo contrato a Marcela Romo, pero ahí presta el servicio Milena. Y entonces ya no es una, por más que la factura esté a nombre de Marcela Romo, que es persona natural, Marcela Romo no me está haciendo la prestación personal del servicio porque ella no vino. La que vino físicamente fue Milena. Entonces hay que controlar eso dentro de las compañías o por lo menos saber quién es y cumplir con otras condiciones. A veces, ¿cómo nos salvamos nosotros, los contribuyentes? Con el certificado que corresponde que nos digan una prestación personal de servicio y para rentas de trabajo. ¿Cuándo se debe exigir o cuándo se debe conservar ese soporte? Cuando yo le estoy pagando más de un salario mínimo en el mes. Entonces, cuando le estoy pagando más de 1.000.000 de pesos, debo conservar eso. Y se debe verificar que mínimo esa base de aportes a la seguridad social debe corresponder al 40% del valor del contrato de lo pagado. Esta base sigue siendo vigente. ¿Quién nos lo dio vida jurídica? Está dentro del texto que conocemos ahora como la reforma tributaria, el artículo 89, donde nos está hablando del IBC de los independientes. Entonces nos volvió a esa norma que estuvo por allá como eh, dormida, por decirlo así, en agosto de este año, que se perdió vigencia la anterior, esperando que saliera una nueva, pero sigue siendo esa misma base de cotización que utilizábamos, el 40% de esos ingresos para unos tipos de contratos. Es muy importante esto, lo verifica la DIAN en forma permanente, eso se debe generar como un control dentro de las organizaciones quién va a generar eso. En ocasiones la organización dice, yo le pago, pero lo retengo una parte mientras llega la planilla, porque usted es el que se va, entonces yo no sé si voy a tener la deducción plena o le retengo pues lo que signifique la tarifa de impuestos un 35%, mientras usted me trae la planilla y yo ya le hago el pago. Bueno, cada organización tiene como su política, pero es muy importante saber que el prestador de servicios, trabajador independiente, junto con esa factura o documento en el cual está soportando su operación, debe adjuntar la planilla de seguridad social adecuada. Si ya es un prestador de servicios permanente, la norma se hace más suave porque uno dice, no, yo sé que este sí está afiliado, está cumpliendo con los topes, entonces él después me lo manda, entonces yo le pago, listo. Entonces, este es un campo de batalla dentro de ese tema. Muy importante, porque aunque no correspondan a prestación personal del servicio, la norma por allá obliga también que cuando nosotros las personas, los contribuyentes, estemos contratando servicios de transporte, el servicio de transporte está catalogado como mitad hombre y mitad máquina, se necesita como para la movilización mitad hombre y mitad máquina, nos exige que también tengamos esos soportes de seguridad social, sabiendo pues que estos tienen unos costos que pueden ser significativamente más altos que los otros para el tema de aportar a la seguridad social. ¿Qué más falta? Aparte de todos estos requisitos que debemos verificar, hay uno muy importante. ¿Usted cómo va a pagar o cómo pagó mejor ya su costo, gasto, deducción? Y entonces empieza a hacerse unas preguntas. ¿Cómo debo pagar? Artículo 771-5 del Estatuto Tributario, la famosa bancarización. Marcela nos contaba, contribuyentes que la Administración de Impuestos les llegó una carta. Señores, vean, veo que la suma del formato 1001 y el formato 2276 le dio 1.400.000.000 de pesos. Y yo voy a ver sus consignaciones bancarias que me reportó la entidad financiera, ¿cierto? La entidad financiera dice el tope de consignación. Y me encuentro con que sus consignaciones bancarias en ese periodo 2020 alcanzaron a ser 600 millones. ¿Dónde está la diferencia? ¿Cómo hizo usted para pasar todo a través del sistema de bancarización si solamente en bancos recibió 600? Entonces hay 800 que están en dudosa aplicación de esta norma de bancarización. Entonces usted me tiene que decir cómo fue que los pagó. Y entonces, ¿qué le están diciendo? Vea, usted puede utilizar depósitos, giros o transferencias en cuenta bancaria. En la cuenta bancaria de ese proveedor de bienes o servicios directamente o en la cuenta bancaria que él le autorice. Entonces usted debe tener un comunicado donde él le diga, favor consígneme a la cuenta de mi esposa, favor consígneme a la cuenta de esta otra compañía que va a hacer el cruce, listo. Cheques girados al primer beneficiario, listo, al primer beneficiario que es el prestador del servicio. Tarjetas de crédito, tarjetas de débito o cualquier otro medio de pago electrónico que se utilice, que van a venir muchos más, existen más hoy. Pero esta norma no impide una norma que ha existido toda la vida, que son los demás modos de extinción de las obligaciones, distintos al pago, que es, por ejemplo, que, vea, usted prestador de servicios, yo le debo, usted me debe, entonces hagamos una compensación, hagamos un cruce de cuentas, una novación de la obligación.
Entonces, eso sigue siendo real. Entonces, si yo voy a cruzar la cuenta, tengo que tener el soporte, la justificación. Autorizo que esta factura se pague o se cruce con esta cuenta por pagar que ustedes tienen conmigo o esta cuenta por cobrar para que nos quede el soporte y digamos, estoy aplicando estos otros medios diferentes al pago para el costo, gasto, deducción. ¿Qué implica esto? Pasar por el sistema financiero, es decir, yo sí puedo seguir recaudando en efectivo mis operaciones, pero cuando voy a pagar a mis proveedores, cuando voy a pagar, yo tengo que coger mi efectivo y hacer una consignación. Es decir, le consigno en efectivo. No significa que todo tenga aquí por la transferencia electrónica no, yo puedo tener efectivo, pero consigno efectivo. ¿Para qué es esta norma? Y que fue una norma que se demoró mucho en salir, pero cobra mucha vigencia para controlar todas las responsabilidades y las obligaciones con ese tope de movimientos y consignaciones bancarias. Listo. ¿Qué le está diciendo la norma? Recuerde que es que hay unos límites. Tenemos que hacer un anexo obligatorio en nuestra declaración de renta este año. No puede faltar el anexo de bancarización. Y entonces usted tiene que saber que, bueno, existen ocasiones en las cuales las personas no tienen cuenta dónde consignarle, no se le puede transferir a Gana, a Efecti, nada. Por las zonas donde esté, no se puede. Entonces recuerde que usted le puede pagar en forma pagos individuales hasta 3.800.000 en el año 2022. Pero esos pagos individuales, ustedes pues le tienen que ir a hacer un control adicional. Y entonces este control adicional es el menor valor entre el 40% de lo pagado en el año, que no puede superar 40.000 UT, o 35% de los costos y deducciones totales deducibles antes de este control de pagos en efectivos. Entonces, muy importante ustedes también tener identificado dentro de su organización cuando está superando ese tope para ir a ese anexo obligatorio de control de pagos en efectivo que la DIAN lo está solicitando en varias compañías. Hemos tenido la experiencia que le solicita, venga, muéstreme cómo hizo ese control para poder tener derecho a esos costos y deducciones. Muy importante dentro de nuestras compañías tener claro quién es la persona que va a realizar todos estos anexos y nos va a hacer el checklist o si somos nosotros de estos controles antes de que finalice el año o por lo menos antes de presentar la declaración de renta para tener claro pues esta información y el cumplimiento de los requisitos. Estos son como los requisitos en el mundo general que deben cumplir todos los costos y deducciones, descuentos tributarios en nuestro mundo de información. Quise traer a colación a continuación otros detalles más especiales de unos costos y deducciones importantes que pensaría yo que son los más significativos dentro de las organizaciones, que deben cumplir otros detalles adicionales aparte de esto. Puede que dentro de estos no quedó pues como comentado, pero hay un sector que tiene que tener adicionalmente a este cumplimiento pagar unas cuotas, por ejemplo, cuotas horticultícolas, todo de azofrucol, que se tienen que pagar para poder la aceptación de costos, gastos y deducciones, que están por allá en la norma, en el artículo 88 y siguientes, creo, del Estatuto Tributario, donde ellos, por ser un sector tan especial, tienen que cumplir con unas cuotas y la Administración de Impuestos vela por eso. Y entonces a continuación, ¿qué vemos? Miren, vean, hay un rubro muy grande dentro de las organizaciones, pues en la mayoría, que es muy representativo, que es los pagos laborales, ¿cierto? Y entonces, aparte de tener esa transmisión de nómina electrónica de esos pagos laborales, yo tengo que recordar que los pagos laborales me deben cumplir estos requisitos. Y entonces, ¿cuáles requisitos adicionales? Tengo que ir a recordar que todos esos pagos laborales estuvieran sometidos durante el 2022 a retención en la fuente. Es tiempo de mirar. Si no se metieron, no se sometieron en el periodo a hacer el ajuste ahora. Entonces, someter no quiere decir que efectivamente le practicó una retención en la fuente, sino que hizo parte de la depuración de la retención en la fuente. Se incluyó como un ingreso. Puede que al final por aplicación del procedimiento, de los porcentajes, de las deducciones que tiene derecho, no esté sometido, no esté practicado retención mejor, pero se sometió, es decir, hizo parte de la base de la depuración, allá se colocó ese gasto, esa medicina o ese gasto adicional que le estamos dando a esa persona, se involucró ahí. También recuerde que usted antes de finalizar el año tiene que realizar una consolidación de prestaciones sociales y en esas determina cuáles son las obligaciones con monto y fecha cierta, que serán deducibles en el año del devengo, porque ya usted tiene claro monto y fecha cierta. Aunque el pago de esa obligación y la retención, porque en pagos laborales hay que hacerle retención en el momento del pago, se efectúe en otro periodo.
¿Qué es decir cuándo? Ah, vea, yo ya tengo claro estas vacaciones que se ganaron estas personas. Entonces, cuando ya salga vacaciones el año entrante en febrero, ya tengo claro esas vacaciones y entonces en ese momento que le haga el pago efectivo, el efectivo de la retención. Pero eso es deducible o esas partidas son deducibles hoy en mi declaración de renta. Recuerde, muy importante, dentro de las compañías se van presentando pagos, otra forma de remunerar o incentivar a los trabajadores con pagos no constitutivos de salario. No están prohibidos por la norma, usted lo puede hacer, pero la norma le dijo, un momentico, desde el 2010, le dijo, listo, hágalos. La norma porque vino a controlar, porque es que había muchos que tenían efectos de desalarizar y cuando la persona iba a solicitar por allá sus aportes a la seguridad social y todo, eso no quedaba por ninguna parte. Ese otro bono que le daban no quedaba y quedaba afectado con el tema pensional. Y entonces la norma que le dijo por allá, artículo 114 y el artículo 30 de la ley 1393 del 2010, le dijo, venga, controle esos pagos. ¿Cierto? Controle esos pagos. ¿Hasta qué límite? Al 40% de los que no supere el 40% esos pagos no constitutivos de salario, que no supere el 40% lo deben ganar. Listo, entonces hay que hacer un anexo obligatorio en la declaración de renta o ahorita, diciembre 31, de verificar qué pagos no constitutivos se han realizado, porque no hemos hecho los aportes, hagámoslos en ese momento. Listo. También, ¿qué le están diciendo? Recuerde que la norma nos trajo por allá una posibilidad de agrupar dentro de los pagos laborales las atenciones a clientes, proveedores y empleados dentro de un rubro especial y que era permitido la deducción con un techo, el 1% de los ingresos fiscales netos. ¿Por qué se dio esta norma? Porque siempre existía una discusión con la administración de impuestos cuando se hacían atenciones a empleados, a proveedores y demás, especialmente en diciembre. Entonces la norma le dijo, listo, yo se los voy a permitir que cumplan pues con los requisitos, el documento y todo, pero hasta ese techo del 1% de los ingresos fiscales netos. También debe recordar que existen unos costos y gastos que son admitidos fiscalmente en el tema laboral que corresponden a demanda, ¿cierto? A litigios laborales, están en el numeral 2 del artículo 107-1 del Estatuto Tributario, pero la norma le está diciendo, bueno, yo se lo admito, siempre y cuando usted tenga la forma de probar que en el momento del pago, ¿cierto? Usted realizó el pago, acredito el cumplimiento de los demás requisitos para las deducciones de salarios. ¿Cuáles demás? Si corresponde a un ingreso que debe hacer parte de aportes a la seguridad social, usted debe mostrar que realizó el ajuste a las planillas y que pagó los aportes a la seguridad social. Y como el pago laboral o la retención mejor en el pago laboral se efectúa cuando le pague al trabajador, valga la redundancia, cuando efectivamente el trabajador reciba, entonces usted también me tiene que probar que eso que estaba en discusión, esos brazos caídos, esos reajustes salariales, en el momento que el juez lo decretó, usted dijo, lo sometí a retención en la fuente, realice eso y los pagos adecuados a la seguridad social. ¿Qué más debemos hacer? Vea, hay otro rubro importante dentro de las organizaciones que se llaman los intereses, ¿cierto? Los que tenemos por allá en costos y gastos. Y entonces, frente a intereses, nosotros primero tenemos que hacer un checklist, vea, que no superen la tasa de usura. Pero también tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Recuerde que si usted está frente a operaciones que significaron intereses, que son obligaciones adquiridas con vinculados económicos, usted tiene que realizar una subcapitalización. Entonces, para realizar esa subcapitalización que está dentro del artículo 118-1 del Estatuto Tributario, debe existir un certificado, ¿cierto? Entonces, ese certificado se los piden a usted las entidades antes de presentar la declaración de renta para poder saber pues cuáles son esas operaciones y los intereses. Recordando también que hay unos intereses que son no deducibles, que hacen referencia a cuáles, impuestos, tasas, contribuciones fiscales o parafiscales. Y tenga en cuenta que también estos requisitos de intereses usted los debe cumplir frente a operaciones que tengan la connotación de ser capitalizado mientras el activo está en construcción o marcha, que está en el inciso segundo del artículo 41 del Estatuto Tributario. Entonces debe cumplir si ese interés, en vez de irse para el costo de deducción, se va para una capitalización de un activo en marcha, si le aplica. ¿Cuál costo-gasto sigue a continuación? Un rubro muy importante y es la deducción de impuestos pagados, costos de deducción. Entonces nos tenemos que remitir normativamente el artículo 115 del Estatuto Tributario, que sufrió una modificación que Marcela ahora no nos contó, pero como estamos hoy mirando renta 2022, tenemos que pensar, listo, ¿qué nos está diciendo la norma? Ve, esos impuestos, tasas, contribuciones,
tienen dos connotaciones. Usted tiene la posibilidad de hacer un tratamiento uno como deducción o un tratamiento 2 como descuento para uno en especial, que es el de industria y comercio. Y entonces, ¿qué nos está diciendo la norma? Vea, mire, impuestos, tasas, contribuciones, cuotas de afiliación y sostenimiento, siempre y cuando tengan relación de causalidad con la actividad económica y encuentren pagados, usted puede tener la deducción, ¿cierto? Tenerlo como deducción, la depuración de renta. Ahí dentro de esa norma se encuentra también que aún sin tener relación de causalidad, nos podemos tomar el 50% del gravamen a los movimientos financieros. Y la norma nos está estableciendo, vean, que hay unos impuestos que se llama de renta, normalización y de patrimonio que van a ser no deducibles, que siempre pues la norma lo ha traído. Pero, ¿qué tenemos que ver? Respecto a esto, nos tenemos que ir a mirar el artículo 115-1 del Estatuto Tributario, que nos está diciendo, vea, para que usted se tome esto como deducción, debe cumplir un requisito adicional, que es para el obligado a llevar contabilidad, el 115-1, que corresponda a un devengo, ¿cierto? O sea, es decir, estén registrados en la contabilidad como un devengo, es decir, el impuesto del año y siempre y cuando se encuentren cancelados o pagados efectivamente antes de la presentación de la declaración de renta inicial, previo a la presentación de la declaración de renta inicial. Y entonces por eso es que nosotros empezamos a mirar, sobre todo con el tema de impuesto de industria y comercio, cuándo lo voy a pagar para poder saber qué opción tengo respecto a este tratamiento. ¿Listo? Entonces tiene que corresponder al devengo, registro contable, y que se encuentren pagados antes de la presentación de la declaración inicial de renta para los obligados a llevar contabilidad. Pero hay otra opción. Usted puede tomar ese impuesto de industria y comercio. Aquí es un mundo más grande de todos los otros impuestos, pero el de industria y comercio tiene una gabela. Le está diciendo la norma, vea, puede que usted no lo desee tomar como una deducción, ¿cierto? No aplique, sino que tenga la opción de tomarlo como descuento según su proyección, como le dé, pero que tiene que mirar que cuando lo va a tomar como descuento tributario únicamente es el 50%, pero tiene que cumplir con ser relación de causalidad y la norma le dice que sea pagado en el año. Entonces, este no va ligado al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 115-1, porque este es descuento, sino los del 115-1, que es el de vengo, hace referencia cuando yo lo voy a tomar como deducción. Entonces usted aquí puede pagar un impuesto de industria y comercio, pero hacer la conciliación de los efectos que tuvo en los periodos anteriores y si usted no se lo tomó, puede decidir hoy, corresponde a otros periodos, yo voy a ver si puedo cumplir con tomármelo como descuento tributario. ¿Qué más nos queda dentro de este mundo de estos impuestos? O dentro de estos controles que tenemos que tener a nuestros costos, gastos y deducciones. Tenemos un mundo grande de operaciones, no todas las compañías, pero sí muchas operaciones ya cuando entramos dentro de este mundo global. Se nos ha presentado gastos en el exterior, ¿cierto? Entonces uno se encuentra frente a qué debo cumplir respecto a esos gastos en el exterior. ¿Qué condiciones debo cumplir para poder la aceptación de costos y gastos en el exterior? Entonces usted se tiene que hacer una pregunta inicial. Esas erogaciones que usted tiene allá registradas en su contabilidad, o si es un no obligado a llevar contabilidad, esas erogaciones que tienen en su información para elaborar la declaración de renta, ¿están relacionados con qué tipo de ingresos? ¿Son ingresos de fuente extranjera o son ingresos de fuente nacional? Entonces, si usted dice, vea, esas erogaciones corresponden a esas operaciones que me significan ingresos de fuente extranjera, yo las tengo que declarar porque la declaración es mundial, ¿cierto? Yo tengo que declarar ingresos de fuente nacional y ingresos de fuente extranjera para el que cumple en persona natural y ser residente. Entonces, yo tengo que hacer esa declaración con toda, con la totalidad, el globo mundial. Yo lo clasifico, vea, esos costos que yo tengo fue simplemente para la operación de venta de productos en México. Entonces, fue para los ingresos de fuente extranjera. Y entonces, ¿qué le está diciendo la norma? Esos costos, deducciones relacionados con ingresos de fuente extranjera no tienen limitación. Entonces, se los admito, entonces usted lo tiene que tener clasificado. Dentro de su contabilidad, identificados o tener una forma de identificar los ingresos de fuente extranjera, qué costos en el exterior me generaron, qué erogaciones tenemos directas relacionadas con eso, no están limitados. Me los puedo tomar al 100%. Y entonces se pregunta en forma adicional,
yo tengo dentro de mi organización costos y deducciones relacionados en el exterior o realizados en el exterior, mejor, gastos en el exterior, relacionados en forma directa con ingresos de fuente nacional. Entonces, para su aceptación, tengo que chequear esto. Y es que nos trae la norma artículo, estos 121 y 122 del Estatuto Tributario, no se los coloqué por ahí, pero esas son las normas, nos dice, vea, primero usted se tiene que preguntar si ese pago que usted está haciendo corresponde para esa persona, para ese beneficiario del pago, un ingreso grabado en Colombia, renta grabable en Colombia. Entonces, si esa es una renta grabable en Colombia, para ese beneficiario del pago, sí o sí debieron estar sometidos a retención en la fuente. Y entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, los servicios de asistencia técnica, servicios técnicos que así se presten en el exterior o en Colombia por personas naturales no residentes se consideran de fuente nacional. Entonces, usted a esos servicios les tiene que tener el ojito porque tiene que decir, debieron estar sometidos a retención en la fuente para poder yo tomármelo como costo de deducción dentro de mi declaración de renta. Y le quedan otros. Entonces la norma le dijo, bueno, no son estos, usted clasificó, no están dentro de estos que están sin límites. Usted llegó y clasificó, vea, esos gastos en el exterior, no corre, el beneficiario no es renta agradable para el beneficiario, entonces yo no le tengo que hacer retención en la fuente. Entonces le queda otro filtro, se tiene que ir para otro nivel y tiene que decir, están limitados, límite del 15% de la renta líquida antes de descontar estos costos y deducciones. Entonces usted lo tiene que clasificar aparte, hace su depuración, su provisión ahora y dice, voy a sacarlos un momentico de esa depuración para calcular ese techo del 15%, a ver si me los puedo tomar, porque le está diciendo la norma, hasta el 15% de su renta líquida, antes de descontar esos costos o deducciones. Pero la norma le está diciendo, bueno, ojito, eso aplica para todos los demás, menos para estos. Ya los que están, yo se los acepto porque tienen retención en la fuente, los que corresponden al artículo 25 del Estatuto Tributario, uno muy natural, yo no le voy a limitar lo que corresponda a importaciones de bienes corporales. Si usted para producir en Colombia necesita importar, es un gasto en el exterior, yo no le voy a limitar ese gasto, es necesario para esa operación. Entonces eso se va derecho sin necesidad de cumplir con este tope. También si usted dice, vea, es que para yo tener ese producto, esos ingresos de fuente nacional, yo necesité de cumplir una obligación en manera legal. Me tocó hacerme una certificación o algo para poder hacer ese tema y es un gasto en el exterior. Tampoco se los van a limitar. O sobre operaciones de crédito con organismos multilaterales de crédito. Entonces, en estos no les aplica la limitación. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno en su información contable y tributaria antes de finalizar el año? Clasificar estas operaciones de gastos en el exterior para no castigar, porque usted puede decir, si usted no conoce esta norma, llegue y dice, todos los gastos en el exterior están limitados al 15%, y entonces eso, dependiendo de su renta líquida, puede perder la posibilidad de tomarse una deducción. Entonces usted tiene que clasificar, aquí son ingresos asociados a, o costos mejor asociados a ingresos de fuente extranjera, costos asociados a ingresos de fuente nacional, que el beneficiario no es renta agradable para él, entonces no está sometido a retención, y los otros que se me van al límite sin tener en cuenta este tema. Entonces usted tiene que hacer una hojita de trabajo y calcular el asunto. ¿Qué más nos queda a colación para finalizar pues este tema de esta última sesión del seminario y pasar a la sesión de preguntas? Vean, cuando usted está frente al tema de descuentos tributarios, tiene que cumplir esos requisitos. Industria y comercio, usted debe cumplir con todos esos requisitos. Si usted tiene una donación, cumplir con esos requisitos. O si usted está haciendo una inversión en control y mejoramiento del medio ambiente. Si usted hizo una adquisición de IVA, ¿cierto? De IVA en activos fijos reales productivos, tiene que cumplir los requisitos de que le iba a hacer una factura, compra todos esos requisitos, pero usted tiene la posibilidad de llevarlo como un descuento tributario. Entonces, cumpliendo todos esos otros requisitos, usted llega y dice, opta por el descuento tributario. Entonces, tenga en cuenta que para poder decir que opta por ese descuento tributario, usted tiene que hacer algo, revisar los límites individuales y generales de cada tipo de descuento tributario. La norma pues viene estableciendo que en ningún caso puede exceder el impuesto básico de renta, pero ya sabemos pues que la renta presuntiva desapareció desde el 2021, entonces esto nos da otra forma de actuar, no nos limita tanto, pero hay unos que tienen unos límites, ¿cierto? Entonces usted tiene que verificar los límites individuales de esos descuentos tributarios. Y tiene que saber también, vea, si yo tengo varios donaciones y otros, tengo que mirar cuál
me tomo este año, porque hay unos descuentos tributarios que yo puedo postergar, puedo decir, tiene otros periodos en los cuales me los puedo tomar. Entonces yo hoy me tomo el que únicamente me puedo tomar en ese primer periodo por los límites, y este otro que me da derecho a descuentos tributarios lo puedo postergar, ¿cierto? Lo puedo postergar dentro de la norma. Recordando también, y para traer a colación acá, que en el tema de activos fijos reales productivos, una sentencia muy favorable, que es la sentencia C-379 del 2020, la Corte Constitucional aclara que el descuento en activos fijos reales productivos también aplica para no responsables del IVA. Entonces, este es el tema para tener a colación dentro de esta información. También recordándoles algo, hay algo muy importante que no lo dije dentro del tema de RUT, pero nosotros tenemos que estar dentro de la organización verificando, aparte de todos estos requisitos, cuando contratemos a una persona, especialmente un proveedor, que verificar dentro de la información de la DIAN que no esté dentro del listado de proveedores ficticios, que por alguna circunstancia no quedemos como ciegos frente a esa contratación de ese proveedor y ya esté decretado como un proveedor ficticio. Entonces nosotros tenemos casi que ir a consultar la hoja de vida de ese proveedor nuevo que voy a tener dentro de la compañía para saber que no estoy en un riesgo adicional. También dentro de la compañía tenemos que buscar la manera, los había dicho, pero otra vez, de conciliar lo más posible toda nuestra información. Marcela nos hablaba de una conciliación que hay que hacer, IVA, renta, entonces nosotros tenemos que conciliar retención en la fuente, IVA, renta, y en tema de costos y deducciones tenemos que hacer un anexo que nos diga, vea, esto se fue por documento soporte, esto se fue por nómina electrónica, esto no necesito pasarlo por nómina electrónica, porque ya existe un soporte adecuado para este costo, gasto o deducción, ya está la factura, ya está cumpliendo con los requisitos para poder saber qué obligaciones adicionales tenemos respecto a eso o si nos da tiempo de hacer ajustes. Aunque parezca, el tiempo es corto, pero tenemos la posibilidad de poder lograr un costo-gasto que sea deducible si en este mes de pronto podemos cumplir con ese requisito adicional que nos falta. O llamar al proveedor, venga, yo tengo una copia de RUT suyo viejo, ¿usted qué condiciones tiene hoy? Venga, cuénteme esa realidad. Entonces, esa es la invitación hoy para este tema, recordando que las personas naturales, para efectos de su declaración de renta, tienen que velar con este cumplimiento de requisitos cuando sea una persona natural no obligada a llevar contabilidad. En el momento del pago se debe verificar todo ese cumplimiento de requisitos que son como los generales y los abrebocas a otros especiales. Entonces, en este punto y hora concluyo la participación. No sé si Marcela quiera iniciar con las preguntas, no sé cómo estamos del tema de las preguntas, pero por tiempo